y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Todo lo que pidan. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 24. Hoy estaremos utilizando varias traducciones bíblicas. Comenzaremos con la palabra de Dios para todos. Dice allí: por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Palabra de Dios. Las palabras de este texto que todos le ponen mucha atención son las siguientes. Cuando Cristo dice todo lo que pidan será suyo. Todo el mundo se centra en eso porque está pensando que Cristo me dijo que lo que yo le pida me lo va a dar. Pero todo lo que yo le pida, así se titula la reflexión de hoy. Pero yo le pregunto, vamos, antes de que contestemos esta pregunta, yo quiero entrar en un asunto de fe. Vamos a hablar de fe primero y luego vamos a la contestación de esa pregunta. Y quiero adelantarle que esta reflexión de hoy se va a componer de 3 partes y esta es la primera. La próxima pues será el próximo programa y así sucesivamente hasta que completemos las 3. Pero vamos a hablar de fe. ¿Qué es la fe? Bueno, de acuerdo a la Escritura, si vamos al libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 1 nos dice que es la fe. Dice allí: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Palabra de Dios. Entonces, vamos por partes. Comienza diciéndome, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Esto es, que cualquier cosa que tú le pongas en petición a Dios, Él te la va a contestar. Eso es que es tu realidad de que eso va a ser así, de que va a ser contestado y de lo que tú estás pidiendo lo vas a recibir. Pero continúa diciendo el versículo: es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esto es que aun cuando no lo vemos, cuando no hemos recibido, cuando no vemos la petición contestada, sabemos que Dios va a contestarla, va a obrar sobre ella. Entonces, la respuesta a la petición va a depender de varias cosas importantes. Primero, ¿qué pides? ¿Cómo pides? ¿Para qué pides? ¿Por qué lo pides? ¿Y para quién lo pides? ¿Y por qué? Bueno, porque si la petición tuya se va a centrar solamente en lo que tú quieres, si se centra en tu necesidad únicamente, y no olviden que querer algo y tener la necesidad de algo son dos cosas muy diferentes. Esto va a influir y a determinar si es contestada o no y de qué forma es contestada tu petición delante de Dios. Entonces, si tenemos la certeza de que será contestada, ahora entramos en el periodo de prueba sobre nuestra fe. Por eso les dije que vamos a hablar de fe primero para después hablar de la contestación. Ahora entra un asunto de fe luego que tú presentaste tu petición delante del trono de la gracia. Nos dice Santiago capítulo 1 y el versículo 3, nueva traducción viviente, lo siguiente: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La constancia, hermano, es la paciencia. Bien sea la paciencia para esperar por aquello que se le está pidiendo a Dios. Es la espera de cómo, de cuándo, cómo, dónde y de qué manera será contestada nuestra petición, porque no lo sabemos. Eso está bajo la voluntad de Dios. Ahora, no olviden, la espera está basada en esa certeza que tenemos bajo la fe de que sí va a ser contestada. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nos vemos la respuesta, cuando no la vemos? ¿Qué pasó? Comenzamos a pensar, no fue contestada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué le sigo pidiendo día tras día la misma petición y no veo un resultado sobre ella? Pues mire lo que nos dice en el libro de Santiago, capítulo 4, el versículo 3, nueva versión internacional. Dice allí: y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Alabado sea Dios. Vamos a hacer una pausa porque Santiago aquí nos está diciendo que cuando piden, no reciben. Oh, wow, pero en el versículo del día de hoy, cuando comenzamos, Cristo dijo: pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Y esto suena como algo contradictorio porque el Rey, Cristo Jesús, alabado sea Dios, nos está diciendo todo lo que yo pida va a ser mío. Pero aquí tenemos el discípulo, no el maestro, diciendo: pero es que cuando piden, no reciben. ¿Y por qué no recibo? Porque hay una forma de entender esto. ¿Por qué no reciben? Porque lo que estás pidiendo y presentando delante del trono de la gracia está siendo pedido en una forma incorrecta. ¿Ve? Por eso es que no recibe. El mismo Santiago lo deja claro cuando vamos al capítulo 4 y el versículo 3 nuevamente, en nueva versión internacional, y dice: no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Pregunto, ¿en qué y cómo se beneficia o es glorificado Dios cuando pedimos con malas intenciones o pedimos para satisfacer nuestras propias necesidades? Dejando claro, sí,
Tú puedes pedir para tus necesidades, seguro que sí, pero que sean necesidades. Lo que no puedes pedir es caprichos para satisfacer las necesidades, los deseos y los impulsos de tu carne. ¿Por qué? Porque tus caprichos no van a glorificar a Dios en nada, sino que van a satisfacer los deseos tuyos propios de tu carne, no a Dios. Y todo lo que tú pidas tiene que ir acompañado de que Dios sea glorificado de alguna manera en eso que tú estás pidiendo. Y acuérdense que un capricho no es una necesidad. Vamos a leer rápidamente el significado de capricho. Dice, deseo o propósito que carece de fundamento racional. Es un antojo por deleite en lo extravagante. ¿Están viendo? El propósito carece de un fundamento racional, que no es lógico. Lo que tú estás pidiendo para algo para ti que pasa a ser un antojo, como dice el mismo significado, es un capricho. Y ese capricho no conduce a nada porque cuando los caprichos nosotros los satisfacemos, ya como que pues ya lo tengo, se acabó y no le pones más intención. No es lo mismo que cuando tú estás pidiendo con fe para algo que verdaderamente sí es constructivo, que sí Dios se va a glorificar, que alguien se va a beneficiar y va a salir bendecido de esa petición. Pues eso es muy diferente a un capricho, ¿ves? Porque el capricho viene de la carne, es algo que yo quiero, pero la pregunta ¿es lo que yo quiero o es lo que yo necesito? ¿Ves? Esa es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo. Nos dice a nosotros en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9, Dios habla hoy. Dice allí, en cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Están viendo, miren, el capricho es un deseo que carece de un fundamento racional. No tiene razón de ser. Y si vamos otra vez a lo que está diciendo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9, dice que son insensatos y perjudiciales. Entonces, quiere decir que si yo pido algo bajo un capricho, no hace sentido por lo que lo estoy pidiendo, pero a la larga ese capricho, como es un mover de la carne, me va a llevar a ¿qué? A salirme del lado espiritual para caer en un lado carnal y por ende es posible que me vaya por ahí y termine yo pecando. Así que, hermanos y hermanas, con todo esto tenemos que tener claro que la fe tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Si no está sujeta a la voluntad de Dios, no esperes nada, porque lo que tú le pides a Dios, si Él quiere, no es que tú quieres, no es cuando tú quieres, no como tú lo quieres, ¿ves? Es como Dios quiere. Esto quiere decir que cuando nosotros pedimos algo que no está bajo la voluntad de Dios, créanme, no se va a dar. No se va a dar. Porque no crea, como les dije al principio, todo lo que pidan, por yo pedir, no quiere decir que Dios me lo va a dar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Si no está sujeto a la voluntad de Dios, esa petición tuya no vas a recibir nada. Porque Dios no se está glorificando en nada y no está con el plan de Dios. ¿Ve? Porque a veces pedimos algo para nosotros y no sabemos que ya Dios ha hecho un plan para nosotros y nosotros comenzamos y continuamos insistiendo en que esto es lo que yo quiero para mí porque es lo que tú quieres. Pero Dios sabe lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Y ya Dios tiene un plan hecho y cuando tú te puedes morir, puede llegar Cristo pidiendo por eso y si no está la voluntad de Dios, no te la va a dar, nunca te la dio. ¿Por qué? Porque no está bajo la voluntad de Dios y Dios tampoco se va a estar glorificando a través de lo que tú puedes estar pidiendo y que Él posiblemente te lo pueda conceder, que eventualmente si es un capricho no va a suceder. Por eso es que tenemos que prestar mucha atención cuando nosotros venimos delante del trono de la gracia con nuestras peticiones, porque todo el mundo, como le he dicho en otros programas, tienen a Dios como un realtor para que le consiga una casa, como recursos humanos para que le consiga un trabajo, como dueño de dealer o concesionario de autos para que te consiga un automóvil. Tienen a Dios para diversas cosas y Dios conoce todas esas necesidades que tú tienes materiales porque estás en la tierra y las necesitas para poder continuar viviendo y trabajando con cierta comodidad y por lo menos satisfacer tus responsabilidades. Cuando tú trabajas, recibes un sueldo y vas a pagarle a todo el que tú le debes. Claro, y Dios quiere que sea así, porque nosotros como creyentes no podemos deberle un centavo a nadie. Pero que estas cosas sean las menos y las más sean las que van a beneficiar a otro y que Dios se va a glorificar a través de esa petición. Cuando nosotros le pedimos las cosas a Dios de esa manera y dejamos las de nosotros a un lado, créanme, Dios sabe lo que tú necesitas. Por eso es que Cristo nos mandó a nosotros a que pusiéramos la mirada de las cosas de arriba y nos dice también que todas las cosas nos van a ser dadas por añadidura. Entonces no está mal que tú se las presentes, pero no sigas insistiendo en que tú quieres un Mercedes-Benz, que yo quiero un Mercedes-Benz, que yo quiero un Mercedes-Benz, porque Dios, en primer lugar, si Dios te iba a dar un carro, lo más seguro es que no sea un Mercedes-Benz, porque si te lo va a dar, es un automóvil extremadamente caro, te vas a enorgullecer y te va a olvidar quién te lo dio. ¿Ve? Y Dios dice, no, por ahí se me puede ir, no, pues yo te voy a dar un carrito regular, vamos a buscar algún Toyota, un carrito que tú puedas utilizar
utilizar para que te lleve y te traiga, para que tú cubras tus necesidades, y no te voy a dar uno para que tú te engrandezcas y pierdas de vista quién te lo dio y pierdas de vista tu salvación y tu relación con Dios por algo material. Por eso es que le digo que nosotros tenemos que tener cuidado cómo pedimos. Y lo dice Santiago, no recibes porque no sabes pedir. ¿Por qué? Porque pides con malas intenciones y con capricho. Y por eso es que esas oraciones Dios hace oído sordo a ellas y no las contesta. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere complacernos, Dios quiere contestar nuestras peticiones, aleluya, pero solo cuando están bajo su voluntad. Así que todo que está bajo su voluntad, entonces ahora Dios, que comienza a glorificarse bajo esa petición tuya, Dios la va a contestar, porque Dios siempre va a ver esas oraciones como algo positivo. La petición va a ser contestada rápido, inmediatamente, cuando está bajo esos intereses de Dios. O sea, que Él sea glorificado en nuestra petición. Cuando usted le pide eso, Dios lo va a hacer. Todo lo que usted le pida a Dios para adelantar el reino de Dios, para que Dios sea glorificado, créanme. Por eso es que Cristo dijo que todo lo que le pidan al Padre en su nombre Él hará. ¿Por qué? Porque es para glorificarlo a Él, no para glorificarte a ti. ¿Ve? Entonces hemos cogido esto de la oración y la hemos sacado fuera de contexto para estar pidiendo. Pero miren, y yo se lo he dicho en otros programas, al principio que comenzamos a hacer estos programas para ustedes, cuando nosotros pedimos, ¿qué tal si nosotros comenzamos antes de pedir algo para mí, dándole las gracias a Dios por todo lo que nos has dado y lo que no tenemos, que posiblemente nos den en el futuro? ¿Ves? Podemos comenzar a darle las gracias porque ese día nos permitió levantarnos y tenemos vida. ¿Ves? Podemos darle las gracias a Dios por todas las cosas materiales que tenemos, porque las tenemos por Él, no he puesto esfuerzo. Porque tú puedes decir, no, yo estudié, yo me preparé profesionalmente, ahora estoy trabajando, devengo un sueldo y esto lo logré. Tú no lograste nada, porque tú no tienes nada sin que Dios lo permita que tú lo tengas. Estamos, hermanos. Así que tú primero vamos a darle gracias a Dios por las cosas que tenemos y las que no tenemos todavía, porque sabemos que en un futuro Él nos va a bendecir de alguna forma. No lo esperamos, no lo buscamos, no malinterprete, pero van a llegar porque Dios ama a sus hijos, ¿ves? Y Dios quiere que sus hijos estén cómodos aquí en la faz de la tierra, en lo que Él viene a buscarnos. ¿Ves? Vamos a comenzar por ahí. Segundo, vamos a comenzar a pedir por las necesidades del prójimo, del otro, ¿ves? Porque ahí es donde Dios se llena, porque dice, espérate, quiere decir que si estás pidiendo para otro, te estás mostrando amor. Y vamos a hablar de eso en los próximos programas de las 3 partes que se compone este programa de hoy. Entonces, cuando tú pides para el prójimo, Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer para ese prójimo. Y si es un prójimo que es un incrédulo y tú has estado orando por él, Dios lo va a bendecir y el incrédulo va a ver el milagro en su vida. Y acuérdense que los milagros están diseñados para que el que no cree, crea. ¿Ve? Para crearle fe a la gente. Y luego que tú has hecho eso, entonces pide para ti, porque ya Dios las conoce, pero Dios quiere que tú se las pidas para que tú reconozcas mediante tu petición que tú dependes de Él, y sin Él tú no eres nada, nadie somos nada. Cristo mismo lo dijo, nada podéis hacer sin mí, ¿entienden? Vamos a hacerlo en ese orden. Y háganlo, practíquenlo, porque yo lo hago todos los días, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ya Dios conoce mi necesidad, yo se las estoy poniendo delante del trono de su gracia, pero es cuando Él quiera contestarla. Pero mientras tanto, mientras yo pida para que Él sea glorificado y algo para el prójimo, que no es para mí, créame que Dios lo va a hacer. Porque es que Dios es así, porque Dios es un Dios positivo y Dios tiene ya un plan trazado para todo. Nada con Dios se da en el vacío. Mire lo que nos dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, nueva versión internacional. Nos dice allí, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, háganlo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Dios. Cuando pedimos con las mismas palabras de Dios, Él va a responder con alegría e inmediatamente. Así que es importante que nosotros utilicemos las mismas palabras de Dios. ¿Y cuáles son las palabras de Dios? Pues miren, no estoy hablando de la palabra completa de la Escritura per se, pero todo lo que tú has aprendido que es positivo, que Dios quiere de ti, que Dios quiere que tú estés haciendo, pídelo de esa forma. Si la palabra me dice a mí que yo, sabiendo hacer lo que es bueno, no lo hago y me he contado como pecado, pues entonces pídele a Dios que te ponga en el corazón de hacer las cosas bajo su voluntad, para que Él sea glorificado, para que sea de agrado de Él y para que tú no caigas en pecado dejando de hacer aquello que tú sabías que tú tenías que hacer. Y créeme que Dios se va a llenar y va a decir, seguro que sí. Y si tú le pides al Señor sabiduría, como le pidió Salomón, te la va a dar también. Y si tú le pides a Dios que te dé, que el Espíritu Santo sea quien dirija tu vida, y no te voy a decir, no vayas a decirle a Dios, dame más poder a través del Espíritu Santo, lléname, dame doble porción del Espíritu Santo, porque esas son cosas disparatadas
que no se tienen que dar. El Espíritu Santo es uno solo, una porción, ahí la tiene. Ya el poder del Espíritu Santo vino sobre ti, como nos dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces, usted ahora con ese Espíritu Santo, usted lo que tiene que hacer es dejarse llevar por él. No esté pidiéndole doble porción. Si es con una, como le dije la otra vez, es con una y no quieres hacer nada, imagínate con 2 porciones, menos vas a hacer. No hagas eso. Deja que las cosas de Dios fluyan en ti a través del Espíritu Santo y muévete a través del poder del Espíritu Santo. Y otra cosa, que cuando no tengas nada que decir, cuando vas a pedir, la palabra me enseña a mí que es el mismo Espíritu que va a poner la palabra para que yo pueda comunicarme con Dios. Alabado sea Dios. De esta forma Dios es tremendamente glorificado y tú vas a ser bendecido en cambio, hermano. Ahora, cuando pidas, sabes que la vas a recibir. ¿Cuándo? No sabes. ¿Cómo? No sabes. ¿De qué manera? No sabes. ¿Por quién? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el mecanismo que va a usar Dios para contestar? Tú no lo sabes. Lo que sí tú sabes es que tú has puesto tu fe y tu confianza en Dios y que Él la va a contestar en algún momento dado. Eso es lo que es fe. Eso es lo que es fe. La fe es saber que Dios la va a contestar cuando Él diga, pero la va a contestar. Ahora, siempre que pidamos correctamente, porque como dijo Santiago, si pedimos mal, con malas intenciones, y si pedimos para complacer nuestros caprichos, Dios no nos va a escuchar. No nos va a escuchar porque Dios a través de nada de eso se va a glorificar y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, para que esta oración sea contestada, hay un elemento muy importante que nosotros tenemos que tener presente y hablaremos sobre ese elemento en el próximo programa, que será la segunda parte de 3 de este programa. Que Dios me los continúe bendiciendo.